Muy buenos días al seminario Escuelas Democráticas, cómo robustecer la convivencia escolar, organizado por el Centro de Estudios Públicos. En los últimos años hemos experimentado la fragilidad de la democracia y cómo ella ha retrocedido. El índice de democracia de la unidad de inteligencia de The Economist analiza el estado de la democracia en 165 países en base a 5 indicadores. En 2023 se estimó que más de un tercio de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios, mientras que solo el 8% de la población vive en una democracia plena. A nivel global, en una escala de 0 a 10, la nota media de la salud de la democracia en el mundo fue 5,2, el peor resultado desde que el índice se comenzó a publicar hace 17 años. La escuela cumple una función clave en el desarrollo físico, emocional y cognitivo del niño, pero ella también juega un papel clave en el desarrollo social de los niños. La escuela, y antes que la escuela, los jardines infantiles, son probablemente el primer espacio fuera del hogar que propicia la sociabilización temprana con personas que no tienen una relación de afecto o parentesco. Las reglas de convivencia entre personas desconocidas las aprendemos en la escuela. Actualmente en Chile, el clima de convivencia escolar se ha empeorado notablemente después de la pandemia. Las denuncias por bullying aumentaron exponencialmente. Asimismo, las licencias y renuncias de docentes. Valores como la tolerancia, el respeto, la solución de conflictos a través del diálogo, la disciplina, el esfuerzo, están en declive. Para hablar del rol que puede y debe jugar la escuela en la formación ciudadana de nuestros niños y jóvenes, hemos invitado a Linda Nathan. Linda es doctora en educación por la Universidad de Harvard, es académica de la Escuela de Posgrado de la Educación de Harvard y Cambridge College en Puerto Rico. Ella tiene una vasta experiencia internacional asesorando establecimientos y trabajando como mentora de docentes y directores de establecimientos. Y es editora del libro Designing Democratic Schools and Learning Environments, A Global Perspective, que recientemente salió publicado. Quisiera agradecer a María José Gess, quien hizo posible que Linda esté hoy con nosotros. A continuación, Linda presentará el marco conceptual que sustenta el diseño de las escuelas democráticas y los principales resultados que ha recogido en su experiencia internacional. Comentarán la presentación de Linda, Luz María Bach, presidenta del Consejo Nacional de Educación, quien tiene una vasta trayectoria en educación, tanto en la escuela como en la formación de profesores, y Rolf Hirschfeld, rector del Colegio Copérnicus de Frutillar, quien es coautor del segundo capítulo del libro y que nos hablará sobre la experiencia del Colegio Copérnicus que se funda en los principios de las escuelas democráticas. Para quienes nos están siguiendo por Emol TV o nuestro canal de streaming, nos pueden enviar sus preguntas al mail preguntas@sepchile.cl. Preguntas@sepchile.cl. Sin más, dejo con ustedes entonces a Linda Nathan. Muy buenos días, Linda. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Y primero, perdona que no soy hispanohablante, soy una gringa americana, así que por favor mi español no va a ser tan buena como lo de ustedes, pero vamos a luchar. Bueno, quiero explicar un poco del procedimiento de este libro, de por qué este libro y por qué conozco un poquito de Chile. Yo he visitado en la Escuela Copérnicas, que es una escuela maravillosa, y de ahí brincó la idea por mis dos compañeros, uno de Chile, Gustavo Rojas Ayala, y otro de la India, Jonathan Mendoza, que fueron mis alumnos en Harvard durante la pandemia. Me mandaron una carta diciendo: Linda, tú has estado enseñando este curso en Harvard durante 25 años sobre las escuelas democráticas. Siempre hablas y compartes con nosotros las escuelas como Copérnicas, pero ¿por qué no hay un libro? ¿Por qué no podemos hacer un libro sobre estas escuelas? Que muchas de las escuelas empezaron en tu clase. Así que por la pandemia, por una no sé qué, una falta de del cerebro. Yo dije, ok, vamos a hacerlo.
pero editar un libro de este tamaño es una cosa enorme. Tuvimos más que 100 personas que quisieron envolverse en un libro sobre las escuelas democráticas, desde sitios globales como Myanmar, que uno no piensa que este sitio tiene idea, bueno, que claro, que tenga ideas democráticas, pero no escuelas. Egipto, Pakistán, no pudimos tener un autor de Cuba ni de Singapur. Eso es para la segunda edición. Pero mis alumnos o mis colegas, todos son personas que conozco o por ser su maestra o por Jonathan o Gustavo, mis coeditores, quisieron participar en un libro de este tamaño. Lo importante era esto. No solo los autores tenían que escribir su capítulo sobre su trabajo, sino también tenía que compartir con otros autores, leyendo, criticando, explicando que entendían, que no entendían de otros capítulos. Empezamos, ahora voy a tratar de compartir. A ver si me dejan compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver algo? ¿Sí? Espero que sí. Bueno, es el título del libro nomás, pero empezamos con estas preguntas. Y eso fue algo que hicimos con los autores, aprendiendo de sus contextos, que empezamos con la pregunta, ¿qué significa que una escuela sea democrática en su contexto? Y eso fue muy importante, porque el contexto de la India, de Chile, de Colombia, de Perú, de Myanmar, Egipto, Pakistán, de los Estados Unidos, de Israel. Estos son contextos completamente diferentes. También la segunda pregunta, ¿cómo considera los valores de la libertad, la equidad, la comunidad, la colaboración en su contexto local? Eso también fue una discusión fuerte entre diferentes autores. Y la tercera pregunta, ¿cómo se administran y lideran las escuelas para reflejar la voz, los valores y los objetivos de sus comunidades y aprovechar los recursos y conocimiento de la comunidad? Y una pregunta que siempre sugería cuando estamos trabajando en el libro, ¿cómo prepara la escuela democrática a los estudiantes para un futuro impredecible? Estos fueron los 4 preguntas que pusiéramos enfrente de los autores. Y luego, eso fue el marco emergente para ambientes de aprendizaje democráticos. Y eso, claro, tiene mucho que ver con las 4 preguntas, pero siempre volvíamos a este marco. La educación democrática valora el flujo abierto de ideas y opciones independientemente de su popularidad. La educación democrática es una educación equitativa, de alta calidad y accesible y inclusiva para todas las personas. La educación democrática contribuye al bien común a través de la participación activa, el consenso y el compromiso. Y finalmente, las escuelas democráticas organizan de manera colaborativa a los estudiantes, los padres, las instituciones sociales y la comunidad en general para lograr sus objetivos y resolver los desafíos más urgentes de ellos y de la sociedad. Bueno, este marco es la base de todo el libro, que tiene más que 54 autores. Ustedes pueden acceder al libro gratis. Eso fue muy importante para nosotros, que todos podríamos acceder al libro. No hay ningún costo. Se puede bajar diferentes capítulos, lo que más les interesa. Pero para mí, lo importante, ya voy a parar de la pantalla, era el marco teórico, porque desde allí podríamos tener discusiones desde Sudáfrica a Escocia, a Myanmar, a Chile, a Perú, para ver cómo la gente veían este marco del libro. Claro,
nosotros somos educadores, no somos políticos. Yo no, de política no entro, aunque yo entiendo que la educación tiene mucho que ver con la política, pero nosotros estamos basados en la idea de escuelas democráticas, con la idea de uno no puede hablar de una sociedad democrática si las escuelas no están dando la oportunidad para que los chicos y los padres y los maestros tengan experiencias democráticas. Toda mi carrera, más que 40 años en los Estados Unidos, ha sido en fundir escuelas democráticas, ser líder en estas escuelas. Y estoy aquí para decirles que no es nada fácil. No es nada fácil porque siempre es sobre el compromiso. Así que creo que ahí les voy a dejar y si hay preguntas más tarde estoy aquí para contestar, pero quiero una vez más dar la voz a mis editores, bueno, mis co-editors, lo voy a decir en inglés, que son Jonathan Mendoza de la India, Gustavo Rojas Ayala del Chile. Sin estos compañeros tan brillantes, este libro no existiría. Espero que ustedes lo puedan bajar, lo lean y nos ponen sus preguntas. Gracias. Gracias, Linda. Luz María Bach, presidenta del Consejo Nacional de Educación. Luz María, tú has tenido tiempo para revisar el libro que han publicado y con tu experiencia nos encantaría que pudieras comentar el libro en 15 minutos. Muchas gracias. Lo primero es decir que me produjo profunda envidia. Encontré que la experiencia de poder reunir esa cantidad de casos y de darles un hilo conductor me pareció una actividad tremendamente educativa. Yo diría que el próximo paso es traducir esto a muchos idiomas. Me imagino que habrá muchos que lo van a leer en Google Translator, pero no es lo mismo. Lo segundo es decir que partí mirando el tamaño y diciéndome a mí misma que esta iba a ser una lectura transversal. Sin embargo, no pude. Reconozco que me cautivaron muchos casos, los leí bien a fondo y luego no pude resistirme de vitrinear. Yo creo que terminé leyendo casi todo. Lo tercero es decir que me tocó muy directamente porque durante los últimos 3 años, junto a otras personas, hemos estado envueltas en escribir un libro de educación democrática. Y ahí me di cuenta de que estábamos en dos mundos paralelos y que en Chile lo que hemos hecho ha sido siempre reactivo, a diferencia de lo que leí en estos proyectos, que es proactivo. Vale decir, estos proyectos se fundan desde un conocimiento de base de que la escuela es un ensayo para la vida, que la escuela es la presociedad, que la escuela es el contexto en el cual se generan las virtudes para la democracia, los hábitos que llevan a vivir en democracia. En Chile tradicionalmente hemos tenido currículum que son asignaturistas, subject matters, ¿ah? Y por lo tanto todo se pretende englobar todo el conocimiento entre un timbre y otro timbre con un lapso de 90 minutos y así vamos guardando en cajitas conocimiento. Y hemos estado hablando en los últimos años de la importancia de las habilidades, pero ciertamente hoy día todavía tenemos un cuerpo docente que combate consigo mismo entre habilidades o contenido. Damos conocimiento o damos habilidades, ¿sobre qué damos las habilidades? Yo diría que otro elemento que me llama fuertemente la atención en la lectura es que en Chile hemos dado mucha importancia a las normas y dentro de las normas están implícitos, en algunos casos más explícitos, los valores, las virtudes, las fortalezas del carácter, ciertos elementos que hacen eh, una formación más integral de los alumnos, pero que están como muy aferrados a las normas. Y sin embargo, nunca nadie expresa de que las normas son un ensayo para la vida en sociedad y que las normas, unas más que otras,
van preparando a ese niño y joven para la cantidad de obligaciones que va a tener que enfrentar en su vida futura y de cómo en ella va a tener que escoger entre la satisfacción inmediata y el bien superior, por ejemplo. A él se le exige la puntualidad hoy, de manera que la puntualidad se torne en un hábito, pero la puntualidad también tiene que ver con el respeto hacia mis compañeros. Si yo llego tarde, interrumpo y por lo tanto molesto. Yo creo que nunca hemos hecho mucho esa bajada del porqué de la norma. Te exijo uniforme, aunque lo odies, porque te estoy enseñando que no importa ceder en lo que realmente no es importante en la vida y que es un entrenamiento para ceder en cosas que sean más importantes a futuro. En Chile nos ha faltado unir todos estos hilos que aparecen ser como hilos muy separados, como si al enseñarlos estuviéramos enseñando pequeñas asignaturas. Y yo diría que en muchos casos lo que hemos hecho es dar una demostración de que las normas no sirven para nada. Uno ve normas como, por ejemplo, no interrumpir y ve que los alumnos atrasados entran a la sala de clase en forma constante y que incluso el personal del colegio entra a la sala en forma constante e interrumpe. Eh, los turnos para hablar. Los niños hablan todos al mismo tiempo, no se oyen realmente, sino que están mucho más preocupados de lo que cada uno de ellos va a decir. Y eso es una forma de decir, no importa lo que piensen los otros. La resistencia de muchos colegios a involucrar a los padres y la resistencia muchas veces de entregar información a los padres es porque yo creo que los directivos, los equipos directivos se sienten muy insegurizados de tener distintas fuerzas de opinión que puedan estar moviendo constantemente el sello o el peso del colegio y por lo tanto a ese proyecto educativo como que se le enmarca, ¿ah? Sin permitir la penetración de la comunidad o la vinculación con el medio. Por otro lado, también tenemos en Chile la experiencia de que la selección de los colegios por parte de los padres no es o no está principalmente basada en un proyecto educativo que conozcan a priori. Conocen datos, saben de la cercanía del colegio en algunos casos, en otros casos saben que tiene una cierta tendencia religiosa, en otros casos saben que le va muy bien en las pruebas estandarizadas, en otros casos puede saber que eventualmente no hay demasiado conflicto al interior de la escuela, pero no lo ven como un todo cuando eligen, eligen de acuerdo a sus propias necesidades. Y esto pasa más o menos en el 90% de la matrícula. Hay un 10% de educación pagada, en que los padres sí eligen el proyecto educativo más acorde a lo que quieren criar, formar en sus hijos. A mí me pasó con este libro que me desafía a ver por qué hemos usado tanto tiempo en Chile hablando de la convivencia y poniendo normas para la convivencia y poniendo más personas adentro de la convivencia sin educar en convivencia, solamente reaccionando a los problemas de la convivencia, pero no generando espacios. Habida muchas excepciones, obviamente, por eso está Rolf aquí para contarnos algunas de las tantas excepciones. Y hay más, gracias a Dios. ¿Ah? Pero indudablemente yo diría que si tuviera que definir lo que ha sido para la mayoría de los colegios chilenos, ha sido una reacción reactiva. Y se ve, de alguna manera, la educación democrática como algo muy difícil de manejar. Esto todavía es muy vertical y, y un liderazgo que es aparentemente más fácil de manejar cuando pende de una cúpula y que se desparrama tal vez, pero se desparrama muy controladamente por las distintas capas sin involucrar masivamente en el proyecto educativo propiamente tal a la familia y al contexto. No sé cómo estoy de tiempo, Silvia, si me refiero a algunos de los casos o Sí, prefieres que hagamos una segunda vuelta. tienes 5 minutos más, Luzma. Ya.
Silvia, voy a Eh, tener tiempo para comentar un poquito porque me encanta lo que Luis está diciendo, ¿sí? Ok. todas maneras. eh, a mí, bueno, siento que es injusto que me refiera a algunos casos y no a otros. ¿Ah? Eh, pero hay ciertas cosas que me pareció muy notable. Me gustaría referirme a Chef. Eh, la cantidad de desafíos que había ahí para generar una escuela democrática en la cual está una cultura de castas. A mí me pareció tremendamente interesante el que esta escuela democrática no pretendiera ser disruptiva del sistema, sino que abordara el sistema desde una mirada eh, globalizadora, en que sin romper con las tradiciones necesariamente, alimentó las distintas partes de manera de respetar las culturas y las tradiciones y incorporar lo mejor de ellas para generar una cultura democrática. A mí me pasó que el ver explícitamente escrito un currículum pensado en pensamiento crítico me habla de un desafío que tenemos en Chile en la formación de profesores. Todavía tenemos un gran grupo de profesores que aprende y repite, devuelve ese conocimiento. No veo en las escuelas, y yo estoy normalmente en 2 o 3 escuelas o más a la semana, no veo el ejercicio de sacar conocimiento de los alumnos, de ayudar a empujar y potenciar eso para generar un pensamiento más crítico. Los alumnos no debaten ideas, se enfrentan, pero nuevamente cuando me toca ver debates, los veo o muy estructurados y muy preparados por otras personas, de manera que sean debates enriquecedores, o sencillamente es una lucha de quién habla más fuerte o quién habla más agresivo o quién es más disruptivo en lo que dice, de manera que gana, finalmente. Y gana, ¿por qué? Porque tiene el favor de la mayoría que lo vio como un potencial líder de esa determinada idea, más que por convencimiento de argumentación. Tenemos, me quedan 2 minutos, tenemos muy pocos espacios. Todavía somos un país muy contenidista, muy basado en aprendizaje de biblioteca, de enciclopedia. ¿Ah? Y por lo tanto la cobertura es muchas veces más importante que la calidad del aprendizaje. A mí este ejemplo de Chef me hizo pensar muchísimo. Porque el hecho de que no tuvieran asignatura, o sea, que hablaran mucho, que una de las críticas que se hacía es que los alumnos hablaban mucho y obedecían poco. Eso me dio la impresión de niños que están participando en su desarrollo. Es un pensamiento activo. Y eso me pareció tremendamente interesante. No son receptores, están permanentemente ahí, agudos. Vuelvo, tienen 1 hora semanal de pensamiento crítico. O sea, se les enseña a pensar. Esto es un poco lo que algunos colegios en Chile tienen el Theory of Knowledge, ¿eh? Eh, y que me parece que es clave tenerlos desde muy chicos. En alguna época tuvimos el Philosophy for Children en algunos colegios y daba tremendos resultados. La verdad es que se notaba muy fuertemente el impacto de aquellos niños que habían pasado por el Philosophy for Children, el programa de Lippmann, para los que nos están oyendo. Y, y creo que nos faltan ese tipo de cosas, nos falta atrevernos a hacer eso. Y también nos faltan profesores que estén alineados. ¿Eh? Yo sé que me falta muy poco tiempo, pero solo decir que los community schools
los partnership programs, eh, me movieron en temas de apoyo, de incorporar el servicio a los alumnos, pero también hacia el contexto y cómo ese servicio es socioemocional, es judicial, es académico, es derivativo, o sea, las necesidades de la comunidad escolar están resueltas en el colegio, o me imagino que casi siempre resueltas, pero eso también permite que el colegio sea un lugar seguro, un lugar del cual es más fácil apropiarse como parte de las vidas de la comunidad. Me pareció súper interesante que estuviera abierto los fines de semana, que estuviera abierto en los veranos, que fuera un lugar de encuentro para la comunidad. Me pareció tremendamente importante que los adultos tuvieran roles en el colegio. Y creo que hay una estructura en esos que es muy horizontal y me pareció muy interesante de analizar, ¿ah? Comparado con los organigramas que solemos ver. Se me ocurrieron miles de cosas y yo creo que no son tan locas, ¿ah? El tener alumnos que van por un fin de semana a visitar universidades, por ejemplo, y que son capaces de proyectar su futuro. Ok, me encantó el libro, Linda, y ya lo he recomendado muchísimo. Ay, muchas gracias. Solo quería agradecerte. Yo sé que ya es el tiempo para que Rolf hable, pero quiero agradecerle porque nadie ha leído el libro en entero más que nosotros y la prensa. Y escucharte me da, bueno, casi ganas de llorar porque la idea que lo que tú notaste de chef de la doctora Sani me llena de emoción porque ese capítulo, ella es brillante y he llegado a conocerla, pero al principio no entendí nada. Y eso fue el labor del libro, de tratar de traducir una experiencia muy de la India para que alguien en Chile pudiera leerlo y decir, "Ah, estas ideas me ayudarían a mí". Y eso me llena de emoción. También que notaste es lo de las escuelas comunitarias, porque como ustedes están luchando en esta de convivencia, convivencia es una palabra, pero las escuelas comunitarias es un movimiento que podrían cambiar las sociedades. Y me encanta este capítulo también. Me imagino que tú notaste que uno de los capítulos, creo que el último, está escrito por estudiantes en la escuela secundaria, puramente escrito por alumnos de la escuela secundaria. Y tener estos alumnos con la capacidad de describir un programa en su escuela quiere decir que ellos entienden las normas. Que tú notaste esto me parece tan importante. No podemos tener una sociedad que funciona si no podemos aprender cómo hablar uno a la vez. Y creo que es importantísimo que lo notaste. Así que muchas gracias, Luz. De verdad, me ha afectado mucho tu comentario. Gracias. Me queda mucho por comentar y como le decía a la Silvia, esto empezó como un pedido liviano y se ha convertido en mi obsesión de los últimos 15 días. Ay, qué bien. Y Rolf, yo sé que está traduciendo su capítulo. En el Japón están traduciendo. Espero que todos los autores, porque es algo democrático, van a traducir profesionalmente o lo más que puedan sus capítulos para que en sus propios idiomas la gente pueda leer el libro. Mil gracias. Muchas A gracias, Luz ti. María. Estamos acá en Escuelas Democráticas, cómo robustecer la convivencia escolar, seminario organizado por el CEP. Y le vamos a dar la palabra ahora a Rolf Hirschfeld. Rolf es director de la Escuela Copérnicus en Frutillar, es uno de los coautores del capítulo 2 del libro y nos va a contar sobre su experiencia en Frutillar implementando una escuela democrática. Rolf, muy bienvenido. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Linda. ¿Cómo está Luz María? Bueno, un gusto estar acá. La verdad que nosotros queremos compartir un poco de lo que pusimos en el capítulo también.
No para dar recetas, obviamente, yo creo que esta es una lección del libro, no hay recetas, no hay una sola forma, en este caso Linda hizo un marco para poder ampliamente comprender lo que es una escuela democrática y nosotros queremos compartir algunas de las cosas eh, más importantes. Mira, hoy día está súper de moda o siempre, siempre ha estado quizás, ¿no? Como que los colegios tienen que responder a lo último que está pasando. Y eso es verdad, digamos, hoy día la inteligencia artificial y muchas cosas. A nosotros como colegio también nos gusta poner foco en las cosas que han sido históricamente una dificultad para el ser humano. Y una de ellas es aprender a vivir juntos. Nosotros la palabra convivencia la tratamos de usar lo menos posible porque tiene una carga hoy día en Chile, incluso esto como decía Luz María respecto de como encargado de convivencia, inspectores y cosas como que es súper rara también que haya como algunos encargados de la convivencia, ¿no? Siendo que es un desafío de todos los que estamos involucrados en cualquier ambiente con otras personas. Entonces, hablamos más de aprender a vivir juntos. Y este desafío que nos consta que existe hace al menos 2000 años, digamos, pero podríamos ir más atrás en la historia del registro, es un desafío permanente. Y estas cosas que yo voy a mostrar no son ni recetas, ni nos hacen a nosotros un paraíso, porque estamos llenos de desafíos, pero sí creo que son buenas ideas que algunos otros colegas que estén mirando les pueda resonar. Quiero partir también por darle saludos a las otras coautoras, Trinidad Aguilar y Bárbara Almudeci, también, que están quizás viendo también esta transmisión. Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación para mostrar algunas cosas. Me avisan cuando se vea. Un segundo. Eh, Ahí al parecer se ve, ¿cierto? Entonces, yo quiero partir diciendo por el primer elemento que estamos nosotros retratando ahí en el libro, que tiene que ver con el multigrado, ¿ya? Nuestras salas de clases tienen estudiantes de distintos niveles, ¿ya? Hay una foto de un curso completa que está arriba a la derecha, ustedes la pueden ver. Es muy difícil que ustedes me digan a mí quién es de qué curso. No es tan fácil identificar a los niños. Lo que yo sí les puedo contar es que este multigrado ayuda a que los estudiantes tempranamente en su vida aprendan que hay personas distintas, que no por ser más chico vale menos, a veces el más chico sabe más que uno, a veces uno tiene una responsabilidad, como está la otra foto con los más chicos, de ayudarlo, y esto de una manera muy inicial, desde los primeros años, ya ellos van entendiendo que hay una diversidad de personas y aprenden a lidiar con esta diversidad en el colegio, a ayudarse, como están las fotos de abajo, a entender. El otro día un estudiante me decía, no me gusta el multigrado porque cuando yo soy el más grande me toca estar con el más chico. Y después me dice, claro, pero ahora que soy el más chico me encanta estar con los más grandes. Entonces, ya, obviamente uno te va forzando a ponerte en distintos escenarios, te va haciendo que las etiquetas sean más móviles. Por ejemplo, yo soy muy líder, pero soy el más chico, eh, tengo que poner a prueba mi liderazgo. O al revés, quizás soy muy tímido, pero soy el más grande, sé que sé algunas cosas más que los otros, entonces eso también va haciendo que las etiquetas sean bastante fluidas dentro del colegio. Lo que es muy importante también para el desarrollo de la democracia, aprender a vivir con personas diferentes a uno y a convivir con ellas. Un segundo elemento que nosotros mencionamos ahí en el texto tiene que ver con el círculo, digamos, que esta metodología o estrategia que ayuda a desarrollar la conversación, el diálogo en los estudiantes. Ya de los más pequeñitos, por ejemplo, ellos después de cada recreo tienen un círculo de convivencia donde conversan, por ejemplo, las cosas que pueden haber pasado en el patio. No, es que me quitó un juguete, no, es que yo me quería tirar desde el resbalín y no me dejó. Eh, lo mismo a medida que van creciendo los estudiantes y también con los profesores y padres. Digamos, en general es la forma de respetar el diálogo y fomentar la conversación, viéndose la cara, estando todos al mismo nivel. Son elementos importantes que en nuestra escuela se están desarrollando desde el primer día de clase hasta el último día de cuarto medio de colegio. Otro elemento que es muy importante y bien característico de nosotros tiene que ver con el parlamento de los estudiantes. ¿Ya? Nosotros quincenalmente nos estamos reuniendo. Cada curso elige unos representantes, como está ahí, se muestra en el panel. Eligen unos representantes que duran un semestre y ellos quincenalmente están participando del parlamento y aprenden
elementos bien importantes de la democracia, cómo administrar conflictos, cómo escuchar posturas de los demás, eh, y a resolver sus conflictos. Por ejemplo, a lo mejor, si yo les pregunto cuál creen que es el conflicto que tiene un estudiante de primero básico hoy día, de segundo básico, a nosotros nos pueden parecer quizás son cosas simples, pero para ellos son muy importantes, muy sentidas. Como por ejemplo fue el año pasado el uso de la cancha, el taca-taca, que es un juego que compramos una mesa de taca-taca y inmediatamente se convirtió en un punto de conflicto, que algunos juegan mucho, que es a 2 goles o es a 3 goles, y todo ese tipo de convivencia democrática se reguló en el Parlamento, eh, con su propia voz, con sus propias soluciones, lo que hace que de partida que sean mucho más robustas también las soluciones y las normas que se hacen. Entonces, aquí hay un elemento bien central. Un cuarto elemento tiene que ver con darle voz a los estudiantes en los procesos que les afectan, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, tenemos, ahí se ve que los estudiantes están sentados en una cancha con una pizarra, ahí están viendo los resultados de la elección del proyecto, ¿ya? Esto en ciclo inicial. No sé si alcanzan a leer, pero los proyectos son los conejos, las estrellas, los unicornios, los animales salvajes y los dinosaurios, ¿ya? Los temas fueron propuestos por ellos y fueron elegidos por ellos, y ya también tempranamente ellos aprenden a manifestar su preferencia, a saber que pueden perder también la elección, y que a lo mejor lo que yo quería no fue elegido. Eh, Ellos votan, en este caso, me parece que ganaron los conejos, esto fue hace algunos años atrás, ganaron un proyecto de conejos y eso fue lo que se hizo. Y las profesoras en ese caso desarrollan el proyecto a partir de los intereses de los niños. Pero también en otras cosas, es muy frecuente que el estudiante sea objeto de una evaluación siempre, pero nunca que participe activamente de su propia autoevaluación, de su propia reflexión de sus procesos pedagógicos. Y ahí nosotros tenemos un diario de aprendizaje que está ahí, es un documento donde ellos van durante el año reflexionando, por ejemplo, las asignaturas que le cuestan más, las cosas que le costaron, también las que les gustaron, dónde pusieron más esfuerzo, evalúan su propio esfuerzo en las asignaturas, y eso les va dando una voz a ellos, que es algo básico de la democracia, digamos, respetar la dignidad y la autonomía de las personas. En este caso, obviamente, una autonomía que es progresiva desde los más pequeñitos, pero que va creciendo a medida que van también siendo más grandes los estudiantes. Eh, entonces, estos elementos que yo muestro se han ido integrando al colegio, desde sus orígenes. Y también un elemento súper importante porque, mira, yo trabajo ahora en este colegio, que es un colegio particular, he trabajado en otros contextos también, pero muchas veces dicen, claro, eso funciona en tu colegio porque tu colegio atiende personas con ciertas características. eh, y eso es parcialmente cierto. Obviamente hay contextos más complejos, no hay ni que decirlo, que el contexto que tenemos nosotros acá en el colegio. Sin embargo, también es bien importante destacar que nosotros hemos trabajado con otras escuelas, en este caso con las escuelas públicas de Frutillar en particular, donde ellos han ido integrando metodologías que hemos desarrollado, que hemos aprendido nosotros acá, y que han tenido el mismo éxito, y donde ellos han podido adaptarlas, por ejemplo, el círculo. Nosotros tenemos mucho vínculo con el entorno, es una característica del colegio. Por ejemplo, hay una foto de un taller de fútbol que se realiza en otra escuela con estudiantes de otra escuela. Nosotros ponemos la profesora, ellos ponen el gimnasio y los estudiantes mitad y mitad, y podemos compartir con ellos. El caso más interesante es de la escuela Claudio Mate acá en Frutillar, que sigue desarrollando, ¿no?, de muy buena manera los círculos que yo mencionaba anteriormente, y ellos tienen ya un par de años de experiencia con mucho éxito implementando esto. Y la verdad que a nosotros también nos sirvió mucho, porque cuando nosotros fuimos a ver los círculos que ellos estaban implementando, fueron niños de acá, vinieron niños de acá, profesores también se intercambiaron, pero cuando fuimos nosotros nos dimos cuenta que ya los niños tenían unas ganas de hablar, unas ganas de contar sus cosas, que a veces acá por eh,
ya como que se acostumbran un poco por esa costumbre de hacerlo, ya no tenían la misma emoción para contar sus cosas, y eso nos hizo a nosotros cuestionarnos de nuestras propias metodologías también. Entonces, eh, la verdad que compartir estas cosas no solo nos ha servido para trabajar más en la comunidad frutillar, para que otras escuelas también les puedan servir estos aprendizajes que hemos hecho nosotros, sino para que nosotros mismos también reflexionemos respecto de estas implementaciones en otras escuelas, ha sido muy nutritivo para nosotros. Entonces, eso, yo un poco quiero, estos 10, 15 minutos que tengo, les recomiendo sobre todo que lean el capítulo. Ese capítulo está traducido al español, como decía Linda. Tradujimos el capítulo 1, que es el marco, y tradujimos el capítulo 2. Ahí están los datos para poder, nos pueden escribir y se los podemos enviar. Están traducidos al español. Eh, y para nosotros como una escuela que promueve la democracia, que lleva 10 años haciéndolo, somos el único colegio Llenaplan de América Latina. Llenaplan es la metodología que a nosotros nos inspira, que como digo, es una metodología, un marco pedagógico que tiene como foco un desarrollo de las habilidades de aprender a vivir juntos. De hecho, el libro que existe hoy día más famoso de Llenaplan se llama La Escuela para Aprender a Vivir Juntos. Y ese es el foco de lo que nosotros hemos desarrollado. No usar la palabra convivencia, porque como decía Luz María hace un tiempo, a convivir se aprende. Esto en las familias cuesta, en los trabajos cuesta, en las escuelas cuesta, y como bien decía Dewey, la experiencia y la reflexión sobre la experiencia es la forma en que aprendemos. Y cómo uno va a poder desarrollar una vida democrática si durante los 18 primeros años de tu vida nunca tuviste opción de resolver conflictos, de tener autonomía sobre tus cosas, y a los 18 años resulta que mágicamente vas a ser una persona democrática. Eso la verdad que no tiene ningún sentido. O sea, y hay cosas que para aprenderlas, la única forma es vivirlas. Y una de ellas y probablemente una de las más importantes, y como decía Bárbara, Silvia y Seguirre, perdón, en el inicio, hoy día parece que es más importante que nunca poder desarrollar esta vida democrática en un mundo que pareciera que va en la dirección contraria. Eso, no sé, Silvia, Luz María, Linda, si quieren comentar algo o preguntar, me Muchas parece que gracias. sí. Muchas gracias, Rolf. Tenemos una avalancha de preguntas. A mí me gustaría tratar de hacer dos rondas de preguntas, a ver si alcanzamos porque son muchas. Entonces, a ver, voy a seleccionar algunas. Nos preguntaban, ¿verdad?, sobre las escuelas comunitarias. ¿En qué consisten las escuelas comunitarias y qué rol lleva ahí, por ejemplo, el director del establecimiento? ¿Qué rol le cabe al director de establecimiento? Después, sobre las escuelas democráticas, preguntan cómo se compatibiliza la escuela democrática con la disciplina al interior del establecimiento. Otra pregunta, uno de los pilares de las escuelas democráticas es la libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando un establecimiento decide prohibir, por ejemplo, el uso de celulares al interior del establecimiento? Que claramente no es algo que hubiese podido surgir democráticamente. ¿Qué pasa y cómo se combina, verdad, la imposición a veces de la comunidad de los profesores con los deseos de los estudiantes? Y para terminar con esta primera ronda, para Luz María, ¿por qué en Chile, verdad, aprobamos la asignatura de formación ciudadana en vez de instaurar o fomentar en los colegios que se instaure una cultura de formación ciudadana? Ya, después hago la segunda ronda. Parto por Linda, después le doy la palabra. Ok, primero ¿Quieres voy que a, contestemos todas las preguntas? No, cada uno Ah, ya. elige lo que quiere contestar. bueno, voy a contestar como directora de escuela, no como autor, porque las preguntas, y luego voy a la pregunta de escuelas comunitarias, de disciplina y libertad. Una escuela democrática no quiere decir que los chicos hagan lo que quieran. Libertad no es algo individual. Libertad es una cosa de la comunidad y uno tiene que tener normas para que entiendan cómo uno puede trabajar en grupos. Yo escribí un libro sobre mi escuela y lo traducieron al español, una empresa de Argentina
las preguntas fundamentales no están en el examen. Y eso cuenta la historia de la Academia de Arte de Boston, que mucha gente tenía miedo. Ay, que estos chicos que van a estar metidos en la arte van a hacer lo que quieran. No, las artes tienen disciplinas y todas las aulas tienen que tener normas. Así que disciplina es una cosa que es lo más importante, que al principio los maestros tienen que rodearse. Me encanta lo que Rolf habla de los círculos y lo vi en Copérnicus. Los maestros tienen que sentarse en un círculo y hablar de la disciplina y tener un de acuerdo de cómo van a meter la disciplina. Disciplina es tan importante para los chicos. Los chicos necesitan disciplina, necesitan saber a dónde pueden llegar, y la disciplina es una ayuda, no es algo horrible ni malo. Lo que es malo es la disciplina que echa el chico de la escuela, que impone una disciplina porque llevo bufanda en mi cabeza o porque tengo un tipo de ropa que es parte de mi cultura. Y esa disciplina, que hemos visto mucho de esto en todos los países del mundo, disciplinar sobre cosas étnicas, religiosas, culturales, eso para mí no cuenta. Pero disciplina en el aula es importantísimo, y libertad no se debe confundir libertad individual con libertad en el aula. Ok, las escuelas comunitarias son un concepto de los años 60 en los Estados Unidos, y hoy día, después de la pandemia, hay mucho dinero para las escuelas comunitarias. Empiezan con unas ideas fundamentales. Primero, hay que involucrar a los padres y la comunidad. Segundo, hay que tener horas escolares, como Luz María hablaba, abierto mucho más que desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La idea que la escuela es el hub, es la base de la comunidad. Ahí se puede dar desayuno, almuerzo, hasta la cena. Eso es la idea de la escuela comunitaria, de que es un centro de la comunidad que puede ofrecer clases para los padres, clases para la comunidad, la comida, hasta muchos tienen sitios para clases para inmigración, para aprender el idioma, que la escuela no debe ver, no se debe ver como una cosa ajena allá, donde yo como mamá no puedo sacar. No sé si eso está un poco claro. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Linda. ¿Y sobre el rol del director de la escuela? ¿Cuál fue la pregunta del rol de director? Si el rol del director en este tipo de escuelas democráticas juega un rol distinto a la escuela normal? Ya, claro, porque Luz María lo dijo muy bien cuando ella hizo su mano así. Mira, mucha gente entra en las escuelas como director porque eso va a ser mi escuela y yo voy a mandar y yo soy muy mandona, pero para ser directora en una escuela democrática, yo tengo que aprender cómo hacer decisiones en colectivo. Eso no quiere decir que yo no tengo rol. Eso no quiere decir si hay algo. Siempre yo digo, como directora de una escuela democrática, si hay una emergencia, si un niño está en peligro, nada de democracia. Yo tengo que tomar la decisión porque tengo que o salvar una vida o hay una emergencia. Tenemos normas para emergencias, pero la idea de una escuela democrática es que todo del currículo, todo de cómo accesar, cómo hacemos decisiones sobre el progreso del niño, sobre lo que enseñamos, cómo enseñamos, eso tiene que ser en grupo. Eso tiene que ser por toda la facultad. Y tenemos que tener el espacio para tener estas conversaciones. Una escuela democrática no funciona si no hay tiempo
para que los maestros hablan, los profesores hablan de su profesión. La idea de que estoy enseñando, enseñando, enseñando y no tengo ni un break para pensar, ni hablar, ni preparar con mis colegas, eso no es una escuela democrática. Así que mi rol de director es que yo tengo que organizar estos espacios para que los mismos maestros tengan tiempo para hablar y trabajar juntos. Lo más importante es que los maestros puedan hacer su planificación juntos y hablar de los niños. Si no, no es una escuela democrática. Muchas gracias, Linda. No sé si Luz María y Rolf quieren también agregar algo. Sí, a mí me gustaría comentar dos cosas básicamente. Una, habiendo sido directora de colegio y siendo bien mandona también, tengo clarísimo de que es en el equilibrio donde está la posibilidad de avanzar. Creo profundamente que cuando las normas son bien comprendidas, como ya lo dije, el rol del director es solamente estar caminando alrededor de la escuela permanentemente. Ojalá no usar su oficina, sino estar permanentemente vinculado a lo que está pasando en la escuela, a lo que está pasando en la sala de clases, vale decir, una escuela democrática siento que tiene las puertas abiertas tanto para aprender de alguien como para poder retroalimentar a alguien que lo necesite, porque el círculo de aprendizaje involucra todo, a quien está haciendo el aseo, a la mamá que tiene un problema, a la bibliotecaria que tuvo un problema en la sala, a un conflicto entre alumnos o a un conflicto entre profesores. Entonces, vuelvo a decirlo, es normas claras, muy bien comprendidas, muy bien traspasadas y muy conversadas y reflexionadas. No pongamos como norma algo que no vamos a estar dispuestos a cumplir, a hacer cumplir. Lo segundo es que la pregunta apela directamente a mí, ¿por qué se enseña esto como una asignatura? No tengo la respuesta porque yo no lo inventé, pero sí digo que en Chile tenemos dos formas de abordar la ciudadanía, que no es necesariamente lo mismo que la democracia. La formación ciudadana es parte de nuestros objetivos transversales y supuestamente cada asignatura debería apelar a que los alumnos comprendan el impacto que eso que están aprendiendo tiene en la forma en que se vive en sociedad. Eso es formación ciudadana. Luego, en tercer año medio, 11th grade, tenemos esta asignatura semanal de educación ciudadana, que tiene por objetivo no enseñar a vivir necesariamente, sino comprender cuáles son los pilares que hacen que una sociedad sea democrática, cuáles son los riesgos que tienen ciertas acciones para la democracia. Doy un ejemplo muy claro y que me tocó verlo hace muy poco en una sala de clase, la libertad de expresión. Si decimos que la libertad de expresión es un fuerte pilar para la democracia porque permite que cada uno de nosotros exprese sus ideas, sus creencias, sus aspiraciones, es muy importante hacerle entender a un alumno que eso no implica hacer un graffiti en la pared de mi vecino, porque a lo mejor me estoy expresando libremente según yo, pero estoy atentando contra la libertad de ese vecino que quiere tener su pandereta pintada de un color X o Y. Este concepto es importante hacerlo entender. Los alumnos no ven que muchas de las cosas que ellos publican en sus redes sociales pueden ser ofensivas para otras personas. Si no se los hacemos ver los adultos, quienes estamos viendo ahí el peligro de que alguien crea que eso está amparado bajo la libertad de expresión. Por esto creo que no es una asignatura, sino que en tercero medio se comprime esto en una asignatura en la cual se puede conocer las estructuras sociales, los pilares que constituyen la sociedad democrática y a la vez revisar lo que es su vida diaria en ese contexto. Con eso Muchas, creo haber respondido. muchas gracias, Luz Sí, María. Rolf, te doy la Elvia, palabra, pero te agrego una pregunta. ¿En qué se súper.
¿En qué se diferencia las escuelas democráticas de las escuelas normales? ¿Cuáles son sus ventajas? También. Sí, mira, primero yo quiero comentar respecto al tema de que siento que a veces en Chile tenemos problemas para lidiar con polos, digamos. O algo es democrático y significa que puede ocurrir todo, o algo es autoritario y alguien manda y el resto obedece. Y creo que el mundo es más complejo que eso, a veces como que nos cuesta lidiar con esos polos. Entonces, como, de hecho nosotros digo, y en el capítulo nuestro está dicho, acá hay autoridad, en este colegio hay roles de autoridad, porque la autoridad es una forma de la administración de conflictos también. Y cuando hay una eh, asimetría de responsabilidad, también hay una asimetría de autoridad en muchos casos. Entonces, nada, como comentario general, este tema de los celulares, acá hay un montón de normas en este colegio y de hecho, por ejemplo, cuando hablamos en círculo, está lleno de normas. Nos escuchamos, hablamos. Entonces, como que siento que a veces tenemos dificultad para lidiar con estos polos y no es ni uno ni lo otro, el mundo es bien complejo, digamos, y como dice Linda, esto es difícil de hacer, esto no es un paraíso, este colegio no es un paraíso, aquí ha habido conflictos, hay niños que se han llevado mal, ha habido pelea, ha habido, o sea, peleas no muy grandes, digamos, ¿ah? No, eso es verdad, pero hay conflicto, el conflicto es parte de la naturaleza humana, como todos vemos las cosas distintas, siempre va a haber conflicto. Entonces, una escuela democrática, y aquí me conecto con la segunda pregunta, no es una donde no hay conflicto, es una donde tenemos mecanismos y tenemos factores protectores para que esos conflictos sean llevados de manera constructiva, respetando la dignidad de cada uno. Eso es lo que la diferencia que yo veo con una escuela que quizás no respeta. Además, nosotros personalmente tampoco nos hacemos llamar una escuela democrática, así como lo que la gente tiene en la cabeza, digamos. Como digo, los profesores toman decisiones, como dice Linda, ellos conversan muchas cosas respecto de también de lo que se va a enseñar en clase, pero aquí hay roles de autoridad también, y como digo, llevamos mucho tiempo trabajando en estos factores protectores, el Parlamento, el círculo, el diálogo, para que estos conflictos sean bien llevados, pero eso de ninguna manera quiere decir que, por ejemplo, que en una escuela tradicional, que no entiendo mucho esa categoría a qué se refiere, porque creo que cada escuela tiene algunos aspectos quizás más democráticos. De nuevo, en esta lógica como polar, no creo que exista como la escuela full democrática y la escuela full no democrática. Todas las escuelas de Chile, yo creo, yo he trabajado en varias, he visto un montón, tienen aspectos más democráticos y aspectos quizás menos democráticos. Y creo que potenciando sus aspectos democráticos, quizás remirando estos no democráticos, pueden crecer, pero es difícil decir como esta es una escuela democrática y esta no. De hecho, el libro muestra esa complejidad de lo que se considera incluso democrático. De hecho, Prof, Prof, ¿podría decir el título de nuevo de tu capítulo? Porque creo que el título en sí es muy importante porque ustedes lo nombraron diálogo y respeto para sí, una vida democrática. Y creo que eso es lo importante porque el respeto es lo que estamos hablando. Y me encanta, Rolf, como tú dices, que no es un polo o el otro. Y eso es lo que siempre hacemos en educación. O es otro, es esto, o es el otro, es este extremo, o es ese otro. No, una escuela democrática es un proceso de dialogar y respetar alumnos, profesores, líderes, comunidades, y eso es lo que se ve en Copérnicas. Eso, y como Rolf dice, en el libro en sí hay ejemplos que son, bueno, muy tensos de cómo se puede llegar a eso. Es una aspiración. El libro en sí, como Rolf dice, su escuela es una aspiración hacia la democracia. Lo que, lo que no queremos son escuelas en que los niños no tienen importancia, los padres no tienen importancia, las normas no tienen sitio y todo es caos. Eso no es lo que queremos. Queremos un público que pueda abrazar a su escuela, demandar que la escuela siga mejor, mejor, mejor. Me imagino, yo estuve cuando, Rolf, hace cuántos años estuve 2017, 18 yo creo. sí, y me imagino que la escuela es muy, muy diferente y mucho mejor que hace aquel tiempo. Eso es lo que queremos. Una escuela democrática responde a su comunidad y mejora siempre. Pero no quiero que nadie que esté escuchando
piensa que una escuela democrática tiene que ver con libertad individual y caos. Eso no es. Claro, hay libertad individual, pero no es libertad sin normas. Así que vamos a volver a esa palabra siempre y siempre. Hay que tener y los niños y los padres lo quieren. Ningún niño quiere ir a una escuela donde hay caos. Muchas gracias. Estamos en la hora. Tengo todavía muchísimas preguntas que nos enviaron por el mail del CEP y también acá en el chat. Lamentablemente no las vamos a poder abordar y contestar. Creo que nos queda claro que la escuela democrática no es el laissez-faire, ¿verdad? El dejar hacer, es un orden particular que promueve una convivencia con los valores democráticos como el respeto, ¿verdad? La libertad, la resolución de conflictos a través del diálogo y la participación de la comunidad en su conjunto. Quiero agradecer, muchísimas gracias a Linda, a Rolf, a Luz María por estar hoy día con nosotros y dejo a todos invitados a leer este libro, ¿verdad? Que se llama Designing Democratic Schools and Learning Environments, A Global Perspective, donde van a encontrar múltiples casos alrededor del mundo de escuelas que están implementando esta metodología o este diseño para su convivencia interna y para la formación democrática de los estudiantes. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, muchas gracias a ustedes y espero tenerlos de nuevo una vez más en el Centro de Estudios Públicos. Que estén muy bien.